¿En dónde está tu fe? Este es el tema que estaremos abordando hoy. ¿En dónde está tu fe? Quizás usted ya lo hizo o tal vez no. En algún momento de su vida se habrá preguntado, ¿dónde está Dios? La mayoría lo ha hecho y la respuesta tiene que ver con su presencia en nosotros, más que con la creencia de su existencia. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando nos pasa algo malo? Ahora, si tú y yo hemos abandonado esa relación que teníamos con Dios, desde ahora te digo, desde ya te invito a establecer un diálogo con el Señor. No seamos como aquellos del Evangelio que se fueron buscando a Jesús para que los alimentara como el día del milagro de la multiplicación de los panes. Vamos a buscar ese encuentro con Dios para conocerle, para hacernos cada vez más cercanos a Él. No puede haber un amigo mayor que Él, aunque yo le agregaría, ¿quién podría guiarnos mejor si no es Dios? Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense, y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, tu palabra es sabiduría que sacude mi alma, endereza mis caminos, pues tu palabra es fuerza que corta como una espada de doble filo, que libera y me bendices, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado Señor Jesús, hoy y siempre. Gracias por estar aquí presente en esta reflexión, Señor. Amén. Bien, todos creemos en algo. Nadie puede decir que no cree en nada. Pregunto, ¿usted cree lo que dice la Santa Escritura? Si es así, sepa que esto es un buen comienzo para empezar a buscar la presencia del Señor. Solo mire cómo lo dice Hebreos. Hebreos 11:1. La fe es algo que se cree sin antes haber visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y cómo es eso? Porque ahora yo le pregunto, ¿usted ha visto su espíritu alguna vez? No. Aún no he visto su espíritu, pero sabe que tiene un espíritu. ¿Usted ha visto alguna vez su alma? No, pero sabe que tenemos un alma. Y el que me diga lo contrario, ese solo es un verdadero protestante mentiroso, más nada. Vuelvo y le pregunto, ¿cómo es su alma? ¿Gorda? ¿Flaca? ¿Fea? ¿Bonita? Eso no lo sabe, porque ni tú ni yo la hemos visto. Pero sabemos y creemos que tenemos un alma, porque todos tenemos un espíritu. Entonces hágase la pregunta, ¿por qué lo creen? Sencillo, porque alguien lo dijo. Y ese que lo dijo es más grande que tú y es más grande que yo. Ese es Dios. Insisto, si tenemos un alma, ¿cómo la alimentamos? ¿Cómo alimentamos el cuerpo? ¿Cómo alimentamos el alma? La respuesta la vamos a encontrar en las Escrituras, que es palabra de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día, Mateo 16:11. Y también dice en Santiago que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Santiago 4:8. Vamos a pedirle cada día al Señor, no solo por el alimento del cuerpo, sino también por el alimento del alma. Y no olviden al prójimo que está también en el mundo. Porque así como necesitamos alimentar el cuerpo, así mismo necesitamos alimentar el alma. Yo soy el pan bajado del cielo.
El Señor nos enseña que el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. Pero hay algo que debemos de saber, que el mundo quiere robarnos esa fe que tenemos. Que después de la vida, el mayor regalo que Dios nos ha entregado es la fe. Él ha querido dejarnos ese gran regalo de la fe. Pero sabemos que esta fe va más allá de lo que yo puedo pensar o podemos imaginar. Entonces sepan que esta fe no se ve, que esta fe no se puede tocar, pero se puede sentir, se puede vivir. Esta fe es un tesoro y una dádiva que Dios Padre quiso dejarnos, quiso regalarnos. Escuche como dice Juan 6:27. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan aquí está mostrando el camino a seguir para aprender. Debemos estar claros que vivimos en un mundo de ateos, en una selva de cemento lleno de personas escépticas que no creen en Dios. Ellos hacen todo lo contrario, pero saben, creen en los hombres. Porque si no fuera así, ¿cómo mandan a sus hijos a la escuela? Ellos no creen en Dios, pero sí creen en el maestro. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo se pueden casar con una mujer si no creen en nadie? Pero no nos equivoquemos, tenemos que creer, tenemos que tener fe, porque la fe viene de Dios, está en las Escrituras. Escuchemos cómo lo dice la carta a los romanos. Romanos 10:17 dice así: por tanto, la fe viene de la predicación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está clarito, hermanito. ¿De dónde viene la fe? Sepan que la fe crece por la predicación. Y digo crece porque la fe es un regalo de Dios. Por tanto, la fe ya la teníamos cada uno de nosotros. ¿Saben? Cuando fuimos bautizados, ahí la recibimos. Ahí se me dio. Pero oiga esto, si a usted no le gusta escuchar la palabra de Dios, ¿cómo va usted a tener fe si no sabe alimentarla y no le permite que crezca, se desarrolle y se fortalezca? Y Romanos 10:17 sigue diciendo: y la predicación por la palabra de Cristo, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean, Pablo enseña que la fe crece por el oír y la predicación, pero ojo, mucho ojo. Debemos estar claros que hay muchos que dicen llevar el mensaje de Cristo y que van por ahí de barrio en barrio visitando casa por casa, pero solo andan tergiversando el mensaje de Cristo. Con esto quiero decirles, cuidadito, hermanito, con los protestantes, cuidadito. Ellos solo llegan a confundirte para pescarlo y llevárselo a protestantes, más nada. Tengamos mucho cuidado, hermanitos católicos, porque si el mensaje es el que aumenta la fe y produce la fe, y a usted no le gusta leer las Escrituras, y a usted no le gusta ir a misa, y además de no ir a misa, no le gusta confesarse, no le gusta comer ni beber el cuerpo de Cristo, le pregunto, ¿cómo es que usted va a tener fe? Pero sí sabe estar con la computadora y con el internet todos los días, diario, sin tiempo, sin límite. Eso no es problema. O ir a los bares, o a las discos, o a los karaoke, etc.
no es dificultad alguna. Pero sí es problema buscar tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ese tiempo no lo tienen, porque según dicen, eso es anticuado. Eso ya está desfasado. Eso es para viejos que no pueden ni andar. ¿Sabe? Les digo algo, hermanito, ustedes se morirán, pero nunca estrenarán la fe. Nunca podrán saber de Dios. Cuando le dicen algo, contestan, yo soy un adulto, soy libre de hacer lo que me place. Dios no existe. Eso lo aprendí cuando estaba en la universidad. A mí me lo dijo el profesor y ese sí sabe. ¿Escuchó, mamá, papá? Ese sí sabe. Se morirán niños en la fe, téngalo por seguro, sin haberla podido estrenar. Qué triste. Mateo 8:23 dice así, subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los tres evangelios sinópticos narran este episodio de la tempestad. Sus discípulos lo siguieron. A ver, hermanitos, si queremos seguir a Jesús, si queremos estar con Jesús, si queremos vivir con Jesús, entonces tenemos que subirnos a la barca. Y sepan que esa barca es la Iglesia Universal Católica. Jesús subió a la barca y yo también me subo porque yo creo en Cristo Jesús. Y sigue diciendo Mateo 8:24, de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande, palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Saben? Aunque estemos con Jesús, la Escritura dice, porque lo debemos de entender, siempre vamos a experimentar tormenta en nuestra vida. ¿Cómo es eso? No entiendo. Te lo explico. Cuando vemos una tormenta decimos Dios no existe. ¿Y saben por qué? Porque el mundo nos ha vendido una idea equivocada de Dios, una idea errónea de Dios. Y la Biblia dice, así no es. Porque aunque Dios esté con nosotros, siempre van a venir las tormentas. Y escuche esto, solo la teología protestante enseña que vendrán sobre ti sobreabundancia. Y eso es mentira, mentira. Yo les digo, esa es palabra de Satanás. No es verdad. Eso no está en las Escrituras. Tampoco es de cristiano. El diablo y la secta protestante son los mejores aliados de Satanás. Póngale sello. Y dice Mateo 8:24, tan grande que la barca quedaba cubierta por las olas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Significa que habrán muchas tormentas en tu vida y en mi vida. Y aunque parezca que la iglesia se destruyó, dirán, solo eso me faltaba, llegamos al final. Aquí se termina todo. Hombre de poca fe. Pero saben, aunque la Biblia diga que habrán muchas tormentas, y aunque las olas hundan la barca, y aunque parezca que la iglesia se hunda, es aquí cuando te preguntas, ¿en dónde está Jesús? ¿En dónde está Jesús? Mateo 8:24 lo dice. Jesús estaba dormido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que vamos a experimentar en la vida dificultades, grandes tormentas, violentos huracanes.
Cuando Jesús está dormido, hay que llamarlo para que Él escuche. Y usted que es cursillita, hermanito, usted que es carismático, usted que es miembro de las pastorales, sepan que Jesús no le oirá, porque Él está dormido. Jesús necesitaba descanso lejos de las multitudes. Esto es interesante. Estaba agotado que ni los golpes de la ola en la barca lo despertaban. Esto es una verdad genuina para que tú y yo nos diéramos cuenta. Escuche bien esto, que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que vino y padeció y murió por todos nosotros. También Él quiso compartir las mismas necesidades humanas básicas que todos los seres humanos aquí en la tierra tenemos. Y sigue diciendo Mateo 8:25, ellos acercándose le despertaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Escritura enseña que a Cristo hay que despertarlo. Dígame cómo hago para que se despierte. La respuesta es sencilla, fácil, hermanito. Orando y orando. Orando y orando. Cada vez que Jesús esté dormido, ¿qué debemos hacer? Despertarlo. ¿Cómo? Orando y orando. Y si Jesús no se despierta, hermanito, esto es claro. ¿Sabe? No se despertó porque usted no hizo oración. Sencillo. Ahora, aunque las olas amenacen y usted piense que todo se perdió, acuda a Jesús. Y si Jesús está dormido y las olas amenazan con destruir la barca, no importa. No importa que Jesús esté dormido, despiértelo en la madrugada. ¿Cómo? Doblando su rodilla ante Él y ponga cuidado, escuche cómo lo dice Mateo. Mateo 8, 25, 26, dice así, Señor, sálvanos que perecemos. Verso 26, Él le replicó, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto métaselo en la cabecita. Cristo nunca va a dejar de escucharte. Él siempre nos está escuchando. Alábelo en la oración, suplíquele en la oración, pídale en la oración, aunque Él ya sabe lo que tú y yo necesitamos. Sepan que somos tú y yo los que no estamos haciendo nada por despertarlo. No estamos orando lo suficiente, porque tú y yo no nos ponemos en oración profunda. Lo queremos despertar con un solo grito. Jesús, ayúdame, no es que soy yo. Así no es. Así no es. Así no vamos a despertar a Cristo. A Cristo solo se despierta cuando entra en tu cuarto. Lo dice la Escritura también. Y te pones en profunda oración. Cuando tú y yo nos metemos en lo más profundo de nuestro ser, ahí vamos a tener un verdadero encuentro cercano con Dios. Y es ahí que tú y yo le vamos a entregar nuestra vida, la tuya y la mía. Y todo cuanto tenemos, entonces veremos cómo Él se despierta. A ver, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando se despertó? Escuchemos, Mateo 8:26. Él les replicó, ¿por qué tenéis miedo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está el verdadero problema. Cristo puede rescatarnos de las tempestades de la vida, de las enfermedades, de las pérdidas del trabajo, de los problemas en el matrimonio o qué sé yo. Pero sepan que debemos de crecer en la fe. No debemos de tener miedo. Ahora, hay algunos que se hacen esta pregunta.
pero son escépticos. ¿Qué tal si es mentira que Dios no existe? Y tú y yo perdiendo de disfrutar la vida. Mira, me quedé solo con una novia. Qué tonto. Otro dice, yo dejé de consumir droga. Perdí mi tiempo. Y hay otros que dicen, ¿cuántas cosas yo dejé de hacer? Dejé de robar. Dejé de prostituirme. Hermanito, me van a perdonar. Ustedes no conocen a Dios. No, Señor. Porque si tú y yo no nos acercamos a Dios, aunque la barca se tambalee y aunque parezca que se va a hundir, sabemos que Cristo es el mejor piloto y Él no dejará que se hunda. Punto. Imagínate si tú y yo somos amigos, métaselo en la cabeza. Somos amigos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del que hizo el aire, del que hizo los mares, del que hizo los ríos, del que dijo, hágase el sol y el sol se hizo. ¿Sabe lo que sería ser amigo de ese Señor? Que es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Sencillo. Pero como nos da miedo, porque Él es Dios, entonces escuchen esto. Mateo 8:26. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó los vientos y el mar, y sobrevino una gran bonanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús dijo al mar, cállate, y al viento cálmate. Y el viento y el mar se calmó. Sencillo. Fácil. A ver, ¿cuántos hombres y mujeres no le creen por miedo a Dios? Qué poca fe tenemos en el corazón, hermanito. Qué poca fe tenemos en Él. ¿Saben? Cristo nunca prometió ni lo dijo que tendríamos tormenta en la vida. Lo que Él prometió lo dijo y lo dejó claro. Él dijo que iba a estar con nosotros en las tempestades. Él nunca dijo que nos dejaría solo en medio de la tribulación. Para ir concluyendo, quiero decirle que en las Escrituras está la fe firme que Dios nos ha dejado. Pero el diablo, Satanás, Belcebú, el maligno, él quiere destruirnos esa fe. ¿Con quiénes? En compañía del pastor protestante y sus fieles. Ahora, sepan que el mayor enemigo que tenemos de la fe es la duda. Satanás la va a sembrar. Satanás te la va a llevar. Pero debemos mantenernos firmes en la fe de esta Iglesia Universal Católica. Para cerrar, vamos con Mateo 24, del 29 al 30. Dice así: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Verso 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se golpearán en el pecho todas las razas de la tierra, que verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso pasaje. Este es el reclamo que nos hace Cristo. Hombres de poca fe. Ahora, si el Señor lo dice, eso es así, hermanito. Estoy concluyendo ya, cerrando. No le quito más tiempo.
Debemos de creer más en Dios. Debemos de creer más, pero teniendo una fe firme, como le dijo Pilato a los fariseos, lo que es escrito, escrito está, y ahí se queda, punto. Si lo quieren creer, créanlo. A mí no tienen por qué creerme nada. Yo solo le he mostrado con capítulos y versículos. Nuestra fe debe ser firme, sin miedo, sin temor, sin vacilación. Tenemos que tener una fe consolidada y firme con una convicción absoluta en el Señor. Así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice la Escritura, y que así sea. Amén. Gracias. Y por favor, no se olviden de darle link y darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética Ay de mí si no evangelizo Ángel Gallo. Y poner su sugerencia, que así nos ayuda en esta campaña de evangelización católica que tanto estamos necesitando, toda la comunidad católica en el mundo, para que le lleguen los nuevos videos que estaré subiendo. Gracias y hasta pronto. Adiós.